Episodio de Evolución Liberal. En este espacio nosotros discutimos sobre los temas que son fundamentales para el progreso humano. Y hay uno que vamos a tocar hoy brevemente y que sin embargo es de la máxima relevancia y tiene que ver con la envidia. Este tema de la envidia se encuentra ausente por completo en la discusión pública y política y también en la discusión intelectual, porque es casi un tabú. La gente no tiene en general muchos problemas con reconocer que puede sentir frustración, que puede sentir rabia, incluso que puede sentir odio respecto a ciertas situaciones o con respecto a algunas personas. Pero a nadie le gusta reconocer que siente envidia. Eso es un tema casi prohibido. Y por lo tanto, actuamos en nuestra vida pública como si la envidia no existiera y la ignoramos, no la tematizamos, ni analizamos los efectos que tiene sobre la vida en común. Pero la envidia existe en los seres humanos desde que estamos sobre este planeta y de hecho las culturas primitivas, mucho antes de que existiera la civilización, eran buenos ejemplos de cómo operaba la envidia a través de distintas prácticas y creencias. Hay tribus, por ejemplo, que no tienen ni siquiera en su vocabulario el concepto de éxito individual, como son los navajos en Norteamérica, y creen que todo lo que una persona ha logrado conseguir, el éxito que ha, producido para sí misma, no es más que un perjuicio que le ha generado a otra. Es decir, la concepción de que una persona se puede esforzar, le puede ir bien y por lo tanto es responsable de tener una posición mejor a los demás, no existe, ni siquiera en el lenguaje, insisto, en ciertas tribus. Y esto es claramente una manifestación de envidia. Entonces esta gente que le va mejor en estas tribus tiene que estar permanentemente agasajando y concediendo favores a los demás para poder subsistir. De lo contrario, la envidia del resto le va a ser imposible seguir operando en esa sociedad, o le van a terminar por arrebatar sus bienes o todo lo que es el objeto de envidia, que básicamente es su éxito. Entonces, este tema de la envidia, que en épocas primitivas era tan fundamental y que explican creencias como por ejemplo el mal de ojo o la magia negra, a la cual se le atribuía la imposibilidad de una cierta persona de salir adelante. Se decía que otros habían hecho mal de ojo, y que por eso, ¿no es cierto?, uno no estaba teniendo los resultados que podría tener, o que había magia negra, que había brujas que, producto de sus hechizos, tenían una ventaja por sobre los demás, entonces a esas brujas había que castigarlas. Todo esto son manifestaciones de envidia. Y como digo, esta envidia surge entre los seres humanos porque tenemos la posibilidad de compararnos con otros. Los seres humanos somos por naturaleza sociales, y en consecuencia estamos permanentemente rodeados de personas que tienen diferencias con nosotros y que por lo tanto nos hacen conscientes de esas diferencias, y nosotros además somos muy alertas a las desventajas que presentamos frente a terceros. La envidia es un sentimiento tan destructivo, tan nocivo, que no existe ninguna religión conocida que no la condene explícitamente. Y estos son mecanismos que las sociedades van desarrollando con el objeto de frenar este instinto destructivo que es la envidia, para permitir la convivencia pacífica y el progreso. Y de hecho, el sociólogo Helmut Schück, que escribió un libro muy famoso sobre el tema de la envidia, un tratado monumental sobre esta materia, sostiene que bien podríamos decir que todos los logros del hombre moderno, la vida civilizada en general, se pueden atribuir a que hemos derrotado en parte la envidia. Es decir, cada progreso que hemos hecho ha sido producto de derrotar la envidia, que es esta emoción que muchas veces emerge de manera voraz, ¿no es cierto?, arrasando con todo a su paso, y que en otras oportunidades simplemente se institucionaliza. Ahora, ¿qué caracteriza la vida del hombre o de la mujer envidiosa, del ser humano envidioso? Bueno, el ser humano envidioso, la persona envidiosa,
Primero, no espera reciprocidad, a diferencia del amor o la amistad u otros sentimientos donde uno espera que haya una correspondencia. En el caso de la envidia, simplemente se proyecta sobre un tercero y no se espera ningún tipo de respuesta. Pero la envidia tampoco es un sentimiento parecido a otros, en el sentido de que es insaciable. Esta es una característica fundamental de la envidia. No es posible hacer desaparecer todos los objetos de envidia, porque como es una emoción que se proyecta sobre sí misma en la psiquis del envidioso, siempre va a encontrar razones para envidiar a un tercero. Entonces, si creemos que la desigualdad económica produce envidia y que por lo tanto lo mejor sería que haya mucha igualdad económica para que haya menos envidia, estamos cayendo en el error de pensar que el problema de la envidia es un problema exterior, que no es parte del mundo interno del sujeto envidioso, sino que es una cuestión netamente externa. Y eso es un error. El envidioso, esto lo explica Helmut Schück, siempre va a encontrar razones para envidiar a otros. Y basta una pequeña diferencia de ingresos incluso para que este envidioso sienta la envidia y el deseo de que ese tercero se vea despojado, humillado o robado de la ventaja que posee por sobre el envidioso. Esto es muy importante. La envidia busca la destrucción de ese tercero, que pierda su ventaja, pero no para beneficiarse el envidioso en sí mismo, sino para evitar que otro esté mejor. El envidioso es como, en un ejemplo gráfico, una persona que tiene una pierna quebrada y cree que si su vecino, que está sano, se quiebra las piernas, él va a poder caminar mejor, ¿cierto? Este envidioso con la pierna quebrada. Entonces, no es que el envidioso tenga un problema objetivo, es simplemente un problema subjetivo, de su propia psiquis. El envidioso, el ser envidioso, cae en lo que se llama lástima y autocompasión. Está en un permanente circuito de enfocarse en cómo, en teoría, las circunstancias externas, la vida de los demás, las ventajas que él no tiene, son las responsables de su sufrimiento y de su lástima y de su situación de penuria. Cuando en realidad esta persona puede superar su situación en la medida en que toma conciencia de su envidia y en lugar de estar permanentemente dedicando su atención y su energía en aquel o en aquellos que son el objeto de su envidia, decide mejorar su propia condición, es decir, toda esa energía y todo ese tiempo que destina a pensar, a hablar y a desacreditar a terceros que le generan envidia, podría enfocarla en mejorar su propia circunstancias y con eso terminaría saliendo probablemente adelante. Entonces esto es muy importante tenerlo claro. Y la envidia no solo se produce por desigualdades materiales que siempre van a existir por mínimas que sean. Y de hecho, una de las cuestiones muy interesantes que se ha analizado en sociología es que la envidia suele ser más potente, más poderosa y más agresiva entre personas más iguales que entre personas demasiado desiguales. Es mucho más probable que una persona común y corriente envidie al cuñado o al amigo o al conocido que le está yendo mejor y que vive en el mismo barrio y ahora se puede comprar una mejor casa o un mejor auto, a que envidie a la reina Isabel de Inglaterra, porque ella está completamente fuera del marco de referencia en el cual se está moviendo esta persona. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y objetos de envidia, insisto, no solo pueden ser el estatus social y material. La envidia, al ser esta emoción que gira sobre sí misma en la psiquis del envidioso, confirmándose permanentemente en un círculo vicioso de lástima y compasión por sí mismo, encuentra siempre objetos de envidia. Entonces, las diferencias en belleza física pueden ser envidia, las diferencias en salud pueden ser envidia, en popularidad pueden ser objetos también de envidia o causa de envidia, la diferencia de quién tiene hijos más exitosos o menos exitosos, o más sanos o menos sanos, todas esas cosas pueden ser objetos de envidia y por lo tanto, esto lo explica la sociología, la envidia no puede jamás ser
combatida eliminando el objeto de envidia. Que eso es lo que muchas personas postulan cuando dicen, bueno, el Estado tiene que quitarle a los que tienen más para redistribuir hacia abajo porque así vamos a tener más paz social, porque la gente va a estar menos tensa. En realidad lo que quieren decir va a tener menos envidia. Pero la verdad es que como la redistribución siempre puede ser más, porque la desigualdad se permanece ahí o se mantiene más allá de la redistribución o a pesar de la redistribución. Incluso a veces producto de la redistribución hay más desigualdad, ¿cierto? Porque las rentas las capturan grupos de interés. Bueno, como es imposible lograr esa igualdad, incluso si la lográramos, una pequeña diferencia de ingresos podría desatar la envidia. Entonces, esa idea de que tenemos que institucionalizar la envidia a través de altísimos impuestos a quienes más ganan, impuestos progresivos, impuestos al patrimonio, impuestos a la herencia, nos lleva, esto lo explica Helmut Schück, a como digo, tener esta envidia institucionalizada que produce costos enormes para el progreso y la posibilidad de la vida moderna. En el extremo incluso la envidia puede ser una fuerza social tan letal que nos arroja a un pasado primitivo del cual creíamos haber escapado. Y esto se ve, por ejemplo, en revoluciones propiamente socialistas o de lucha de clases, en que el resultado final suele ser la miseria, el hambre, el terror, ¿cierto? Y la dictadura para las grandes mayorías. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con validar el discurso de la envidia, tenemos que desenmascararlo y no dejarnos llevar por este instinto, esta emoción que suele disfrazarse de justicia para poder operar y legitimarse. Nadie dice que hay que quitarle más a los que tienen más dinero porque les tenemos envidia. Lo que siempre se dice es que es porque es justo, que hay que exigirles más y quitarles más de su dinero para repartirlo. Pero ¿por qué es justo eso? Si se han ganado el dinero de manera honesta, si han trabajado, han creado negocios, empresas y han producido, ¿por qué va a ser justo quitarles lo que se han ganado con su esfuerzo y además beneficiando a una gran mayoría o un porcentaje muy importante de personas que trabajan para ellos, además pagan impuestos, crean bienes y servicios que necesitamos? No tiene sentido decir que es justo quitarles más. Eso sería lo mismo que decir que como Messi hace muchos goles en el equipo de fútbol donde está jugando, entonces lo justo es que castigarlo quitándole una parte adicional de su ingreso porque él está haciendo muchos goles, porque es un mejor jugador que los demás. No tiene ningún sentido. Esto sería pura envidia. Y si nosotros nos dejamos llevar por ese instinto, lo que terminamos haciendo es que a los Messi que hay en todos los sectores de la economía, ¿verdad? No solamente en el fútbol y en los deportes, sino que en los emprendimientos tecnológicos, en las empresas de telecomunicaciones, en todos lados hay gente que es muy competente, muy capaz, que sirve al resto y nos permite ir creando progreso, desde su genialidad que todos dependemos. Bueno, pero si los castigamos adicionalmente, lo único que hacemos es impedir que se produzca ese progreso que tanto añoramos. Y lo mismo ocurriría en el fútbol si castigáramos a los mejores futbolistas. Lo que haríamos sería arruinar la posibilidad de que el deporte mejore, de que sea mucho más competitivo, de que sea un espectáculo más atractivo para los televidentes. Y todo, ¿por qué? Porque tendríamos envidia a los mejores jugadores, que son los que hacen más goles y los que nos permiten que nuestros equipos anden de la mejor manera, beneficiándonos a todos los que somos consumidores, ¿no es cierto?, de ese deporte o los que seguimos el deporte en medios de comunicación o lo practicamos porque nos gusta. Entonces sería un desastre tanto para el fútbol o para cualquier otro deporte, pero también esto mismo ocurre a nivel social con los creadores de riqueza. Esta es la reflexión de hoy. A los que les interese les recomiendo el libro de Helmut Schück, La envidia y la sociedad, donde este sociólogo hace un análisis muy profundo de esta materia y nos lleva a entender por qué tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas estas búsquedas de destruir o de rebajar a los que son más exitosos bajo pretextos que suenan humanitarios y se disfrazan de justicia o justicia social, pero que en definitiva tienen por fundamento real la envidia y que son comúnmente utilizados, sobre todo, como dice Helmut Schück, por nuestra clase política.